Queridos papás, de nuevo juntos, aprendiendo juntos en esta escuela de padres, donde estamos haciendo un trabajo muy especial con el colegio, con nuestra psicoorientadora Vanessa, para aclarar dudas, para ayudarlos en todos sus procesos que sé que han experimentado en casa, que no ha sido fácil, pero de esta salimos todos. Igual vamos a seguir aprendiendo. Este es un primer encuentro donde tenemos como objetivo principal hablarles un poco de los límites, las rutinas y las consecuencias que de un u otro modo podemos ir enfrentando en nuestro quehacer. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, profe, ¿cómo ha estado? Muy bien. Acá queremos eh, con mi compañera Vanessa contarles un poquito sobre algunas cositas que sé que para algunos es un poco difícil manejar con sus hijos en casa, pero les vamos a dar unos tips para que puedan seguir aprendiendo juntos. Bueno, sí, muy buenas tardes, papás, o buenos días. No sé en qué momento les pueda llegar la grabación de esta escuela de padres. Como les dice la profe, sí es una invitación a que precisamente aprendamos juntos y de alguna manera darles algunas herramientas para acompañarlos en este proceso del aprendizaje de los niños en casa y tener presentes algunas situaciones que obviamente por la contingencia se pueden estar presentando con los niños, sobre todo más pequeños, ¿sí? Entonces, para iniciar, pues les damos la bienvenida. El título es Aprendiendo Juntos, por lo que acabamos de explicar. Y para iniciar, queremos abrir la presentación con esta frase de Rudolf Steiner, que fue el creador de la pedagogía Waldorf. Dice, nuestro mayor empeño como educadores ha de ser el de desarrollar seres humanos libres, capaces, por su propia iniciativa, de impartir sentido y dirección a sus vidas. Iniciamos con esta frase precisamente porque el objetivo principal de esta sesión es, es que comprendamos cuán importante es permitirle a los niños ser de manera respetuosa, respetando obviamente su proceso de desarrollo, cada etapa en la que se encuentran, acompañándoles, abriéndoles camino hacia la libertad, hacia sus procesos de desarrollo y también para que de alguna manera comiencen a explorar el mundo eh, y a reconocer sus gustos, intereses y de una u otra manera también interactuar con el otro, que es sumamente importante. No sé si la profe quiera hablar algo al respecto. Sí, de todos modos, el afecto es la condición indispensable para educar hoy. Y el acompañamiento es una herramienta eficaz para vehiculizar el afecto de una manera formativa. Sabemos que lo que estamos haciendo con nuestros niños lo estamos haciendo de la mejor manera. Como padres, a lo mejor no tenemos muchas herramientas, como pedagogos sí, y la idea no es que ustedes sean los pedagogos de sus hijos, por el contrario, lo que más queremos nosotros es que ustedes sean los papás y se reencuentren en familia. Por eso, con nuestra ayuda, porque somos una ayuda, colegio y padres, vamos a seguir fortaleciendo y desarrollando todo el potencial que tiene cada uno de sus pequeños. Sí, claro que sí. Bueno, y para iniciar vamos a hablar sobre la importancia de los límites y cómo estos contribuyen en gran medida a fortalecer el ser, ¿cierto? Entonces, para dar inicio, pues es importante conocer las definiciones. ¿Y qué es un límite? Pues un límite es lo que yo le expongo al niño para decirle hasta dónde puede llegar y hasta dónde no, ¿cierto? ¿Qué puede hacer y de alguna manera qué no? Eh, los límites los límites son los que de alguna manera le proporcionan seguridad a los niños para enfrentarse al mundo exterior, porque les dan estructura, contribuyen a que ellos de alguna manera puedan tener cierta seguridad y control frente a lo que se están exponiendo en el mundo externo.
y las normas son esa forma en la que se traducen los límites. Y obviamente cada familia, de acuerdo a sus vivencias, a su historia de vida, a su contexto, pues las va elaborando en la medida que se van construyendo, ¿sí? Las normas es lo que ayuda a organizar la convivencia dentro de los hogares, porque son acuerdos que se establecen en la medida que se van presentando distintas situaciones a lo largo de la vida. Es importante, Vanessa, contarle a los papás eh, que las normas las hace cada familia dependiendo a su estructura familiar. Sí. Si bien dentro de la casa hay muchas normas, como lo hay en la calle, como lo hay en el colegio, como lo hay en el cine, es importante que los niños reconozcan el porqué de esa norma, porque la norma es para una convivencia. Es importante que ellos la vayan adquiriendo para que más adelante no sean adultos que se sobrepasen con los límites y las normas. Si estoy montado en el carro, me debo poner mi cinturón de seguridad, es una norma que me permite el Sí. autocuidado, o sea, siempre contarle a los niños de una forma muy precisa que no es porque sí, o sea, esto me cuida a mí. Entonces, por eso es importante que en la casa el niño o la niña sepan cuáles normas no se negocian, o sea, cuáles son las normas que realmente están establecidas en la casa. Ejemplo, en el cine hay unas normas demasiado específicas. No entrar con alimentos, no pararse en las sillas y hacer silencio. O sea, son 3 normas que si usted las incumple en un cine, te retiran por más que hayas comprado la boleta. Entonces es importante desde casa fijar esas normas y fijar esos límites. Sí, es fundamental porque de hecho se dice que las normas están para cumplirlas, ¿cierto? Y ya les voy a mencionar algunas estrategias y unos pequeños tips para tener presentes en lo que usted nos estaba diciendo, profe. Justamente a los niños hay que incluirlos de alguna manera también, llegar a unos acuerdos para que así se sientan en posición de que yo aporté a la construcción de esos acuerdos y en esa medida los niños pueden ir cumpliéndolos con mayor agrado, ¿sí? Porque si se los imponemos, obviamente la respuesta no va a ser la más satisfactoria y eso empieza a generar otro tipo de situaciones al interior del hogar, ¿sí? Entonces, bueno, estas son algunas formas para tener presente a la hora de poner límites a los niños. Ser muy objetivos, es decir, crear límites muy específicos y ser muy concisos, que era lo que exponía la profe. Por ejemplo, hay que decirle al niño concretamente qué queremos y qué esperamos de él. Más que querer, es qué esperamos de él. A ver, yo le digo, levanta los juguetes, por favor, que ya nos vamos a ir a hacer la tarea o vamos a ir a realizar una actividad. En lugar de decirle, pórtate bien. Pórtate bien es muy amplio. Para un niño es difícil comprender todo lo que abarca el portarse bien. Entonces hay que ser muy específico como con la indicación que uno le está dando a la hora de requerir algo de su parte. Darle opciones, que era lo que les estaba diciendo. De alguna manera, cuando ellos participan, se sienten incluidos y pueden hacer la acción o llevar a cabo eso que quizás no les gusta tanto, pero pueden hacerlo con mayor agrado. No sé, por ejemplo, es mejor decirle qué quieres usar hoy. ¿Prefieres la camisa roja o prefieres la camisa verde? En lugar de decirle, te tienes que poner la camisa verde, es más fácil mediar y llegar a un acuerdo para lograr que el niño actúe de una u otra manera. Ser firmes, porque hay que ser consistentes. En la medida que uno quiere generar normas dentro del hogar,
hay que irlas aplicando constantemente, todos los días, en todo momento, porque si un día fallamos, el chico va a pensar que la norma es una opción y no es la idea. Acentuar en lo positivo, ir orientarnos siempre a lo que es más agradable, no sacarle en cara al niño que no hizo algo o hacerle un reclamo porque lo hizo, sino enfocarnos más bien en aquello que él sabe hacer bien. Es importante, perdón Vanessa, Sí, claro. aclarar donde hablamos de firmeza. Los niños son unos pequeños adolescentes. Eh, Economía de palabras, no hay que decirle, mira, recoge, por favor recoge, debes recoger, mira, me voy a ir. No, o sea, se le dice una sola vez, vas a recoger con una cara, con un tono seguro, con un gesto de seriedad y esperando, esperando. Inicialmente los niños más pequeños, uno empieza con ellos a ir recogiendo, ven, yo te ayudo, ven, yo te ayudo. Y paulatinamente le dices, tú lo sacas, tú lo recoges. O sea, si ellos sacan un juguete, se deben de responsabilizar en guardar su juguete. Entonces, esa economía de palabras, porque muchas veces nosotros caemos en recoge. Te he dicho muchas veces que recoge y no me haces caso. O sea, ahí no estamos actuando, ni ellos, o sea, lo que les entra por un oído les sale por el otro. Ellos simplemente están alertas, pero cuando la mamá ya está muy enojada y cuando estamos, bueno, vas a recoger, pues él ya actúa, ¿cierto? Entonces la idea es que ellos no se acostumbren a ese último tope, a ese rebose que tenemos las mamás de decir ya, ya, y más bien ser muy claros desde un principio. Ellos quieren sacar un juguete, entonces no le advertimos, bueno, vas a sacar el juguete, pero recuerda que cuando termines lo debes de recoger, porque es tu responsabilidad. Sí, Vanessa. Sí, en la medida que ellos van adquiriendo también esa capacidad de entender que mamá y papá me están diciendo algo porque yo debo asumir la responsabilidad, ¿cierto? Entonces, es tratar de llegar también como a ciertos acuerdos para no generar choques, porque muchas veces se da, y los papás tienden a engancharse con la pataleta o con el momento en el que el niño se niega a hacer algo, ¿cierto? Entonces, es buscar una manera de darle la instrucción con claridad, con un tono de voz claro y que los gestos sean acordes a lo que yo quiero expresar. Porque si yo de alguna manera le estoy diciendo al chico, le estoy dando una orden y me estoy riendo, pues estoy perdiendo cierta autoridad frente a eso que quiero que el niño siga realizando, ¿cierto? Entonces, eso es muy, muy importante porque ellos hacen lecturas de todo nuestro lenguaje no Corporal. corporal, inclusive. Mm, perdón, corporal. Otra de las cosas muy importantes es controlar las emociones. A veces nuestro ego nos juega una mala pasada y tendemos a chocar con el niño y nos enganchamos mucho con su comportamiento o el comportamiento que no es adecuado. Entonces, se sugiere tomar un poco de distancia, respirar y antes de pronto de llegar a decir una palabra que lo pueda herir o lastimar, en condiciones de expresarle o manifestarle lo que quiero decir en ese momento. Porque como decía antes, solemos engancharnos con la pataleta por la misma impotencia que nos genera el no poder ayudarle en ese momento. Es mejor esperar, decirle, cuando te calmes podemos conversar, darle opciones para que una vez esté más estable y haya logrado aterrizar esa emoción que está sintiendo en el momento, poder encontrar soluciones y llegar a realizar lo que se pretende o lo que queremos que él empiece a realizar en la medida que se lo vamos pidiendo. Y es también importante aclararles también a ellos eh, que ellos, si ellos dañan algo, quiebran algo, o sea, nosotros en el preescolar tenemos un lema muy lindo, lo que dañas con las manos, lo reparas con las manos.
y lo que dañamos con la palabra, lo reparamos con la palabra. O sea, si un niño le daña un juguete, si un niño daña algo a otro compañero, que sea de gusto, entre comillas de gusto, él lo debe reparar. Se lo debe llevar para la casa, lo debe reparar, ¿cierto? Eso como un Sí. símbolo de reparo y decir que le dolió al otro también, pero yo lo voy a reparar. Y si es algo que dice, tratamos de que vaya y le pida excusas, que le dé un abrazo, que le exprese que no lo va a volver a hacer. O sea, los niños no son malos, ni los seres humanos somos malos. Es malo el acto que Ujú. hacemos, ¿cierto? Entonces es La importante, conducta, sí. es muy malo, eres muy grosero, eres yo no sé qué, no es decirles, lo que hiciste no me pareció, lo que hiciste dañó, lo que hiciste ofendió, ¿cierto? Es como tratar de decirles y hacerles entender que ellos no son malos, porque igual estamos aprendiendo. Ellos apenas están adquiriendo herramientas y nosotros como adultos se las estamos ofreciendo. Por eso es tan importante ellos que nosotros nos equivoquemos, incluso los adultos nos seguimos equivocando. Quizás nosotros somos más conscientes, pero los niños son muy puros. De hecho, cuando pelean con otro compañerito, ya no eres mi amigo, ya no te voy a invitar a mi casa, tú me quitaste el juguete, tú me regaste el almuerzo. Y al momentico son los mejores amigos. Entonces, eso es muy lindo en los niños no tienen esa memoria y no son sentidos, simplemente reparan, se les olvida lo que hicieron, pero fue el acto, no son las personas, por eso a ellos se les olvida tan fácil. Sí, eso es fundamental, sobre todo en algo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la validación emocional, donde el niño se siente respaldado de alguna manera y no se siente juzgado por lo que hizo. Es decir, yo me enfoco es en la acción que no estuvo bien hecha, y no me voy a enfocar en que el niño no lo hizo bien, porque es una manera de desmotivarlos y de sentir que estamos, en lugar de ayudándoles y acompañándoles, los estamos llevando a sentirse disminuidos frente a una conducta que quizá él no la hizo intencionalmente o actuó así por una reacción espontánea, ¿cierto? Entonces es fundamental tener claridad frente a eso, que el niño no es el malo y ni siquiera la acción no es mala ni buena, fue inadecuado lo que realizó, pero no quedarnos en que él lo hizo mal, entonces ya no te voy a llevar a tal parte porque actuaste de esta u otra manera, no, más bien nos enfocamos, bueno, esto que hicimos no estuvo bien, ahora, ¿cómo vamos? Si fue en el caso que golpeó a un compañerito, vamos a pedirle disculpas, buscar una manera de reparar, como nos lo decía la profe, que de hecho en el preescolar es muy bello, precisamente porque a través del medio que dañé, a través de ese mismo medio reparo. Entonces es algo que contribuye mucho a que los niños interioricen la responsabilidad frente a un acto que no estuvo adecuado, ¿cierto? Bueno, frente a las consecuencias que podemos ver a corto, largo y mediano plazo, cuando no se pone límites dentro del hogar, vemos que encontramos a corto plazo niños que son constantemente irritables, donde presentan muchas pataletas, nunca tienen, para ellos nunca hay algo suficiente, siempre están buscando de alguna manera reaccionar frente a algo que no les agrada o no se hizo de alguna u otra manera como ellos esperaban que fuera. Pueden adoptar actitudes manipuladoras, son inseguros, temen estar en el mundo externo porque no tienen esa claridad frente a lo que pueden hacer ante una situación u otra. Puede haber dificultades con los pares porque no reconocen hasta dónde puedo llegar con el otro, ¿cierto? Y eso es muy importante y eso se vive a través de las relaciones que principalmente nacen desde el hogar, porque es nuestra primera escuela, ¿cierto? Y eso se ve reflejado ya en la vida escolar. Hay baja tolerancia a la frustración,
presenta también un deterioro de la relación niño-adulto porque los roles se confunden, que era por lo mismo que yo les decía antes, tiende uno mucho a engancharse con las emociones del niño pequeño, cuando se supone que uno como adulto es quien debe darle una regulación o ayudarle a regular esas emociones frente a lo que están experimentando, porque ellos aún no tienen la madurez suficiente a nivel cognitivo para poder estabilizarse frente a situaciones que son desconocidas. Nosotros como adultos operamos de alguna manera como el motorcito que toma las decisiones por ellos mientras van aprendiendo a mediar en distintas circunstancias de la vida, ¿cierto? Entonces, a corto plazo podemos encontrar eso, pues entre muchas otras, y a largo plazo ya podemos ver situaciones más complejas como lo es una baja autoestima, chicos mucho más retraídos o que pueden asumir conductas de riesgo, trastornos de personalidad, va a haber desconfianza con el otro, no va a tener capacidad de controlar sus impulsos y el respeto por el adulto, por ejemplo, es algo que para ellos es nulo porque nunca comprendieron cuál era el límite frente a lo que yo puedo hacer y no puedo hacer a partir de las normas que me ponen en los diferentes grupos sociales a los que estoy empezando a pertenecer. Profe, no sé si quieras agregar algo ahí. No, es importante tener en cuenta que fijar los límites, evitaremos muchas cosas en el futuro con los niños, no nos sintamos culpables, porque a veces uno como papá siente culpa cuando regaña, cuando toma ciertas normas, porque entendemos que hay situaciones en que papá y mamá trabajan y solo vemos a nuestros chiquitos en la noche. Entonces, de una u otra forma nos cuesta un poquito fijarle las normas, fijarle los límites y también lo hacemos sábados y domingos, sí, es importante también sábados y domingos. Fijar esas normas, o sea, nunca hay vacaciones para los límites y las normas, o sea, siempre hay que cumplirlas y tratar de encontrar acuerdos entre la familia, cuáles son las normas que se van a, las normas y los límites que se van a establecer o estructurar en la casa para que el niño no vaya a encontrar en el otro, es que mi papá sí me deja comer en la cama, entonces me voy donde mi papá o viceversa. Es que a mi mamá me puedo bañar los domingos en la noche porque mi papá no está. No, es tratar de que los dos, papá y mamá, hablen el mismo idioma para su hijo. Sí, debe haber unicidad de criterios porque precisamente eso los confunde muchísimo. Entonces, si uno me dice una cosa y el otro me dice otra, entonces yo para dónde voy? Actúo de una manera que quizá no es la más adaptativa para lograr, por ejemplo, vincularme con otro amiguito o puedo comerme un dulce después del almuerzo, pero resulta que mi mamá no me deja, entonces, o sea, ¿qué le estamos diciendo al niño? O sea, ¿qué coherencia hay ahí frente a cómo queremos que ellos empiecen a asumir las distintas actividades y situaciones cotidianas a las que se están viendo enfrentados en su día a día, ¿cierto? Es muy importante eso y sobre todo ahora, pues en estos tiempos, también los abuelos se vinculan mucho en lo que tiene que ver con la parte de la crianza. Es muy importante que también ellos hablen el mismo lenguaje que hablan papá y mamá. No es fácil, porque uno sabe que los abuelos tienden a ser más alcahuetas, a querer Consentir. complacer a sus nietos, pero eso a largo plazo puede repercutir en el comportamiento del niño. Y era lo que exponía la profe. No hay que sentir culpabilidad por decirle no al niño. Y creo que esta imagen habla por sí sola. O sea, podemos darle todo, pero si no, todo a nivel material y qué sé yo, pero si el niño no encuentra un referente que le ponga un freno a partir de las distintas circunstancias que se le presentan en el camino, va a ser muy complejo y el niño lo va a manifestar
casi siempre con conductas que no son las más adecuadas en sociedad. Exactamente. Entonces son niños que empiezan a ser de alguna manera rechazados por sus amiguitos, porque son pataletudos, Porque son porque golpean. imponentes o imponentes Exactamente. en los También puestos. porque quieren que las cosas se hagan solo a su manera, mientras que los que tienen un poquito más de claridad frente hasta dónde pueden o no pueden llegar, que era lo que decíamos al principio, pues ahí es donde se ve reflejado esa contención que hay desde las figuras criterio. Bueno, y esto es bueno clarificarlo porque tendemos a confundir la terminología y nos confundimos a la hora de llevarla a cabo, ¿cierto? Por ejemplo, la autoridad, cuando nos mencionan esa palabra, siempre nos remitimos a algo tirano o algo que no tiene la capacidad de ser flexible ni mediar para conseguir un objetivo. Encontramos tres tipos de autoridad. El autoritario, que es el que vengo describiendo, es el que es rígido en normas e impone las soluciones, o sea, no tienes en cuenta al niño en su sentido y su pensar. Y eso a largo plazo puede ir generando en el niño situaciones que lo van a llevar a tener experiencias de melancolía, sentirse culpables, a ser agresivos, etc. El permisivo sobreprotector, que es aquel al que le permite todo y no le explica con claridad las normas y no hay límites. Entonces el niño no sabe para dónde va. Es un niño inseguro, que en el día a día no sabe para dónde debo ir, cómo debo actuar, de qué manera lo debo hacer. No tiene un norte. Exactamente, entonces es un niño inseguro completamente, está fuera de estructura y eso es muy complejo para los niños. Cuando es muy reiterativo, eso genera situaciones ya de ansiedad importantes, incluso los niños empiezan a retroceder en algunos procesos de desarrollo porque lo manifiestan de alguna manera. Son niños a los que les duele todo, manifiestan que tienen dolor de estómago, manifiestan que tienen Somatiza. dolor de cabeza, somatizan exactamente, porque los niños expresan las emociones de una manera muy diferente a los adultos. Entonces, es muy importante tenerlo claro, porque tendemos a confundir y creemos que están llamando la atención. Y sí, realmente están llamando la atención, pero no en el sentido de la manipulación, sino en el de estoy aquí, necesito que me miren, necesito que me acompañen. Sí, es básicamente. Y el cooperativo, que es el ideal, es en el que se establece claridad en las reglas y cuando algo no se hace de una manera adecuada y previamente se había llegado a un acuerdo, pues entonces va a haber una consecuencia, ¿cierto? Y eso facilita que los niños comiencen a asumir responsabilidades, tengan mayor autocontrol, sean más decididos, puedan disfrutar más de su entorno porque hay más claridad frente a cómo enfrentarse en el mundo, ¿cierto? Bueno, hay una situación especial y es que nosotros como papás creemos que si ponemos muchas normas, nuestros hijos no nos van a querer, ¿cierto? No, todo lo contrario. Eh, los niños necesitan la norma, los jóvenes Sí. necesitan la norma, nosotros los adultos necesitamos la norma. Entonces no crean papás que van a perder el amor de sus hijos. Ellos de una u otra forma van a decir, porque salen con unas cosas pues impresionantes. ¿Por qué me tocó la peor profe del mundo? Pues empiezan a manipular desde el afecto cuando uno es muy consecuente con la norma, consecuente con los límites. Digamos, en el salón con Soles, ellos tienen muy claro que el respeto es innegociable, con la palabra, con el turno, con una palabra, o sea, ellos saben que el respeto no es negociable. Entonces eso es lo que hemos venido trabajando como con ellos, el respeto, o sea, te puedes enojar, puedes sentir lo que quieras, pero con respeto. Entonces es muy importante tener en cuenta eso.
Sí, y a partir de lo que veníamos hablando de esos padres permisivos, se puede dar algo que se denomina el síndrome del emperador. Es una situación que creo que muchos papás viven actualmente, porque los niños son los reyes de la casa. Entonces, yo le solicito a mi hijo como si le tuviera que pedir un favor frente a algo que debe hacer y debe cumplir dentro del hogar. Es una situación ya muy extrema, pero si de alguna manera no hay claridad y no se pone freno al inicio de la vida de los niños, si no hay claridad frente a lo que se espera de ellos en el hogar, en cómo se va a comportar con su hermanito si lo tiene, en el respeto hacia el abuelo, en cómo me va a contestar cuando esté enojado, en cómo voy a reaccionar cuando algo no me gusta, pues son pequeños que se creen el centro del universo y creen que tienen la El poder. potestad de imponer, de mandar, eh, o sea, tienen todo bajo control y en realidad es porque así se lo han permitido. Entonces, la idea es precisamente no llegar a este punto porque es muy complejo revertir, digamos, el daño que se genera a nivel cognitivo, emocional, incluso eso repercute a nivel conductual cuando no hay, sobre todo, unicidad de criterio, que era lo que hablábamos ahorita. Entonces, es importante tener claridad frente a cómo vamos a operar con los niños, también cuando, por ejemplo, hay padres separados, porque con uno puede que se porten muy bien porque tienen muy presente qué se debe y no se debe hacer y hasta dónde, mientras que con otro no. Entonces se genera un desorden en la vida del chiquito, donde realmente no sabe qué está bien y qué no está bien y puede operar de la manera que yo quiera, ¿cierto? Y bueno, todo esto es terreno que se abona obviamente para las etapas que vienen más adelante, sobre todo la adolescencia, donde ya empieza a haber mucha más presencia de las emociones eh, y, y desorganización a nivel de la estructura Hormonal. cerebral y hormonal, y eso empieza a repercutir de una manera muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con las relaciones sociales. Entonces, hay que abonar bien el terreno en la medida de lo posible para no generar situaciones dolorosas o ya complicadas, incluso patológicas en la adolescencia. Pues esto es como una pequeña reflexión donde se dice que una casa sin reglas realmente es un lugar que va a generar angustia e intranquilidad. Y pues creo que un hogar es sinónimo de lo contrario, ¿cierto? Se supone que el hogar es donde vamos a hallar tranquilidad, donde podemos expresarnos, donde tenemos el freno en la medida justa para poder avanzar y crecer de manera integral. Nuestra primera escuela es nuestra casa. De ahí se parte, por eso es dicho que los colegios es nuestro segundo hogar, pero realmente nuestra primera casa donde se enseñan las normas, donde se enseñan los límites, donde se enseña el respeto, donde se enseña la convivencia, los valores, la solidaridad, es en casa, papá. O sea, todo esto tan lindo es en casa. Los niños son el reflejo de lo que somos nosotros como adultos. Si un niño ve a un papá que le habla con claridad, que es tierno, que es amoroso, que se tratan bien, eso es lo que vamos a ver y a evidenciar en nuestros niños, ¿cierto? Bueno, y digamos que este es como el punto central de este encuentro, donde queremos de alguna manera orientarlos un poco y acompañarlos en lo que ha sido pues el proceso de adaptación a una situación contingente que nos ha llevado a tener que asumir algunas responsabilidades frente a lo académico en este caso, pero que es muy importante tenerlo presente para todos los aspectos de la vida de un niño, ¿sí? Y es la
creación y la generación de hábitos y rutinas que debe ser incluso desde que nacen. La hora en que se levantan, que toman la leche, que se bañan, etcétera, porque eso les va a permitir tener estructura de alguna manera. Los límites contribuyen a que los niños se sientan muy seguros frente al cómo operar en el afuera. Los hábitos y las rutinas les dan estructura para sentirse seguros de sí mismos, para saber que pueden ser útiles y pueden hacer las cosas en la medida también de lo posible de las capacidades que cada uno tiene, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto y darles algunas alternativas para que hagan un poco más llevadero estos días en casa. Pues, y la definición de hábitos, pues son todas esas costumbres o formas de comportarnos en la vida cotidiana que en la medida que se repiten, uno los va adoptando como un aprendizaje y los vuelve propios, ¿sí? Las rutinas tienen que ver más con esos hábitos, pero a nivel personal. Y se establecen para darle, ¿qué otra palabra uso? Que no sea estructura, para darle un orden a nuestra vida y el desempeño de nuestras actividades diarias. Y en los niños esto es sumamente fundamental, que tengan claridad y que haya una anticipación de lo que van a hacer durante el día, incluso durante la semana. Hay hábitos que son buenos y hay hábitos que no son tan buenos, hay que aclarar eso. No todos los Sí, es hábitos son importante. buenos. Entonces es importante que las cosas no tan buenas no se conviertan en unos hábitos, ¿cierto? Entonces, hábitos es una sana alimentación, hábito es hacer ejercicio, ¿cierto? Todo desde el autocuidado. Y la rutina es algo que yo me propongo. ¿Por qué es tan importante y por qué hago tanto énfasis en la rutina? Eh, el ritmo es esencial en todo lo que se vive y eso lo podemos observar incluso en las plantas. O sea, todo hay un ritmo en el día, en todos los procesos orgánicos, hay un curso rítmico que es en armonía con todo, con el día, con la noche, con el atardecer y existen ritmos hasta en nuestro cuerpo, o sea, la respiración Es la vida misma. es un ritmo, ¿cierto? El niño necesita alimentarse siempre a la misma hora, dormir a la misma hora y despertar en el mismo tiempo. O sea, el reloj biológico de un niño es muy particular. En el colegio, y especialmente con la pedagogía Waldorf, se trabajan los ritmos. De hecho, ustedes como papás han vivido que yo todos los días a las 9 de la mañana hago un ritmo. Y ese ritmo consta de un saludo, consta de unos juegos digitales, cómo amaneciste, qué hiciste el fin de semana, ellos empiezan a interpelar lo que les ocurrió, qué pasó, alguna situación y se les cuenta el cuento, ¿cierto? Nosotros cuando estamos en el colegio tenemos un ritmo y siempre es el mismo, incluso ellos lo piden. Ellos piden, el profe, hoy no nos saludamos. Entonces es importante eh, empezar a hacer esas estructuras también en la casa. O sea, yo sé que muchos papás tienen ritmos con los niños y hay algunos que lo van haciendo solos, ¿cierto? Pero es importante en este momento, he evidenciado en los encuentros eh, que el ritmo le da la posibilidad del niño de estar tranquilo durante todo el día. Me explico. Cuando llegan los niños por la mañana en el salón, ellos llegan a un juego libre interior, es donde ellos se encuentran, en algunos momentos hay bloquecitos de madera, en otros momentos hay el juego con la casita, o sea, con una sola cosa en especial, donde ellos conversan, donde ellos van soltando lo que va pasando, donde ellos anímicamente van expresando y lo que hacemos nosotros las consejeras es observar, ¿cierto? Después de ese ritmo es donde le pedimos es guardar, es a la hora de guardar, todos guardan, les pedimos que todos guarden, el que no jugó, entonces vamos a ayudar porque también les estamos enseñando a ser cooperativos con el otro, somos un grupo, o sea, no pueden estar los unos por acá y los otros por acá.
Y en ese ritmo, que es el de las mañanas, en el saludo, donde nos sentamos todos con una vela, que significa luz, para que nos ilumine el día, es la luz del día. Les cuento y les muestro con unas visuales qué es lo que vamos a hacer durante el día. ¿Para qué? Esto me permite que el niño no tenga ansiedad. Profe, ¿y qué vamos a hacer? Profe, y hoy nos toca educación física. Profe, y ya vino la profe de granja. O sea, es ubicarlos desde una agenda donde yo les muestro qué vamos haciendo en el día a día. Entonces ellos ya no me preguntan a mí tanto, sino que se remiten al tablerito o al lugar donde yo les pongo las visuales y ellos dicen, ay, ya tomamos media mañana, sigue clase con la profe Sandra y vamos a pintar. O sea, ellos ya están programados. Y ellos incluso saben cuando los van a recoger, o sea, cuando yo les pongo la casita, ya es hora de salir, porque ya es una jornada larga, ya están cansados, incluso cuando los recogen tarde ellos se angustian, me están dejando solo y ellos se sienten, pues sienten abandono, porque así sean 5 minuticos, ellos sienten temor de que no los van a recoger. Entonces, por eso es importante esa rutina. Sí, y en resumen, la rutina le da claridad a los niños y a su vez les permite estar seguros durante la jornada, en este caso escolar, pues o en la casa, ¿cierto? Y ahí es bueno aclarar que incluso los fines de semana hay que hacer. De pronto, pues quizá cambien algunas cositas, pero hay que ser muy consistente en la manera como se lleva a cabo, ser juicioso con los horarios, si nos propusimos hacer esto, procurar que se cumpla, para que así los niños vayan teniendo esa seguridad y también vayan asumiendo la responsabilidad de que si me voy a ocupar de esto y desde el día antes ya voy preparando algunas cositas, entonces ya sé a qué me voy a tener, ¿cierto? Eso evita precisamente que estén en ese desasosiego donde entonces, ¿ahora qué? Por eso es fundamental que en casa nos organicemos y pues no solo con los niños, es que todo parte desde el ejemplo. Creo que es algo que se debe hacer también, uno como adulto lo hace para organizarse si estamos haciendo teletrabajo, entonces de esta hora hasta esta hora voy a estar con el niño acompañándolo en la realización de actividades y de esta otra a esta otra hora yo me voy a ocupar ya de mis trabajos. Mientras tanto, mientras yo me ocupo de eso, puedo asignarle una actividad de, puede ser un juego libre o una actividad artística con plastilina, o sea, mantener al niño ocupado, pero darle orden y claridad a su rutina cotidiana. Bueno, y esto pues aquí resume este señor educador austriaco, donde nos dice que la rutina para los niños es igual que una pared para una casa. Por lo mismo que estábamos y que hemos venido hablando desde el principio, les da tranquilidad, les da seguridad y le da una orden a, a todo lo que tiene que ver con su desempeño en la vida cotidiana. Bueno, eso es lo que ya hemos venido diciendo. También ayuda a que ellos vayan siendo personas mucho más perseverantes y constantes, porque si hoy no nos salió bien esto, pues bueno, mañana podemos mirar y hacerlo mejor, ¿cierto? En la medida que vamos siendo consistentes en lo que realizamos. Eh, Mejora también el ambiente familiar, porque no es lo mismo yo saber que durante el día voy a hacer esta y esta actividad a esta y esta hora, que decir, contingentemente, no, en este momento vamos a hacer el desayuno, pero enseguida nos vamos a, no sé, a bañar el perro, sino que es importante tener eso y eso ayuda también a que la comunicación sea mucho más efectiva. Eh, Contribuye a la aprehensión de valores como la cooperación y la disciplina, y también aprenden a valorar las cosas. De hecho, mira, la profe lo expresaba, los niños ya dicen, ay, profe, hoy no hicimos tal cosa, porque ellos ya lo van haciendo propio, y eso es muy importante a lo largo de, pues, del proceso de desarrollo.
Los niños nunca se cansan de repetir, nunca. De hecho, yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué les gusta siempre la misma película, la misma película. Y hay un soporte muy importante y es que ellos cada día ven cosas diferentes en la misma película que se han visto 15, 20 veces. La repetición les encanta porque ya se adelantan a lo que va a pasar, entonces para ellos es sentirse seguros de lo que ya saben que va a pasar. O sea, tiene un montón de cosas muy bonitas. Y de hecho, esos ritmos que se hacen todos los días para ellos uno creería que son, ay, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, no es lo mismo. No es lo que tú le des, es cómo se lo das. No es lo mismo que todos los días les des huevito con arepa, que le mezcles el huevito con queso, que le mezcles el huevito con jamón, que le mezcles el huevito con platanito, o sea, siempre les estás dando huevito, que es una proteína que ellos deben de consumir en las mañanas, pero le vamos a cambiar, pero sigue siendo la misma, es como se lo damos. Ujú. Es también hacer como uso de la creatividad y ser muy recursivos frente a lo que les proponemos a ellos. Ellos tienen mucho que decir al respecto. A veces tendemos a desvalorar lo que los niños nos pueden aportar desde lo que piensan, desde lo que sienten, desde lo que consideran o creen eh, de cualquier situación de la vida. Entonces, es también una invitación a escucharlos más, a estar muy atentos y observarlos más. Ellos son grandes maestros, además de que no tienen ningún prejuicio ni nos atraviesa ningún estereotipo frente a lo que pueda ocurrir en su entorno, ¿sí? Esos ya son más aprendizajes que van adquiriendo en la medida que lo van viendo reflejado en los adultos. Aquí les traemos un ejemplo, obviamente no es que tenga que ser así, cada familia lo adaptará de acuerdo a las condiciones que tenga, a sus dinámicas, etcétera, pero es un posible ejemplo de cómo podrían organizar una rutina de los pequeñitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a las 7 de la mañana sería levantarse, organizar la camita, después a las 7:30 vamos a jugar un ratico antes de irnos para el baño, a las 8 vamos a darnos una ducha y así sucesivamente, pero lo ideal es que sea muy visual, obviamente que ellos mismos lo pueden pintar, ponernos de acuerdo, por ejemplo, en las actividades libres o cuando ya no sean pues, del colegio, donde les propongamos, por ejemplo, cocinar juntos. Hacer una receta les permite trabajar motricidad fina, facilita la comunicación entre los miembros de la familia, pueden aprender colores, pueden aprender sobre texturas, sobre olores, en fin, es cuestión también como de mirar más allá de todo lo que podemos eh, sacar provecho de las actividades cotidianas, invitarlos a que nos ayuden a limpiar la casa, eso también empieza a tener en ellos cierta repercusión en el sentido de la responsabilidad y de pertenencia frente a lo que me cuida, lo que yo cuido, cómo respeto mi espacio, etcétera, etcétera. Si no hemos empezado con las rutinas establecidas ya en casa, porque sabemos que se han alterado las rutinas ya estando en casa, porque a las 7:30 ya deberían de estar en el colegio, entonces madrugaban más los que viven pues más lejitos, ¿cierto? Pero a medida que vamos haciendo estas rutinas, que ustedes ahorita la pueden leer, esta presentación va a quedar, la idea es acompañarlos inicialmente, o sea, ya están en la edad de hacer muchas cosas solos. El segundo Sí. mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos después de la vida es la independencia. No eduquemos no eduquemos niños dependientes. La dependencia daña muchísimo. Nos sentimos incapaces de hacer algo solos. Entonces, démosle a nuestros hijos esa independencia, regalémosela. ¿Cómo? Se la podemos dar con todo el amor y con todo el acompañamiento. Eh,
Bañarse, yo sé que las niñas por el pelo, por el champú, por el montón de mugre, que cargan mugre de sudor, porque los niños brincan, saltan, juegan, es que no queda bien bañado. Empezar desde ahí, mira, es acompañarlo. Mira, te voy a dar el poquito de champú, es una sola gotica, te vas a estregar, o sea, lo vas a ir acompañando. Y cada día le vas a quitar ese apoyo. El fin de semana los pueden estregar y hacerles un baño general y estregarles bien la cabecita, pero lo más importante es que los niños vayan adquiriendo cada día independencia. No es momento de cucharearles, o sea, ya tienen la capacidad de comer solos, de sentarse en un... Es muy importante comer en familia. Y comer en familia es todos juntos, papá, mamá, abuelos o los que estén, pero nunca sentar el niño solo. Y preferiblemente que lo que coma el niño sea lo mismo que coman todos, porque ahí es donde se generan los hábitos de las frutas, de las verduras y un montón de cosas, ¿cierto? Es importante como realizar con ellos. Y en esta contingencia hay muchas cosas con las que podemos involucrar a nuestros niños en las actividades hogareñas, de limpiar, de ayudarnos. Bueno, al inicio dice tender la cama, es que está muy pequeñito. Sí, están pequeñitos, pero ellos cada día pueden hacerlo. Mira, lo estás logrando súper bien. O sea, siempre acompañarlos a que ellos no se sientan frustrados. Mira, tú me ayudaste con un banquito en el fregadero de la cocina. Le damos unos trastecitos, unas cucharas, unos vasitos, algo donde ellos se sientan cada día útiles. Lo importante es vincularnos en este momento y vincularlos a las actividades que nosotros hacemos a diario. Sí, es que somos muy dados a creer que pues solamente los niños van a aprender algo importante en el colegio, qué sé yo, mientras que es todo lo contrario. O sea, cada actividad que se realiza en la cotidianidad eh, le brinda al niño múltiples posibilidades de aprendizaje. Entre ellas, fortalecer los vínculos como familia y pues el mejor ejemplo en este caso es poder comer juntos o pues o realizar actividades como las que les proponía antes, poder cocinar juntos, poder hacer un proyecto científico juntos, pues algo obviamente adaptado a su edad. Y aquí lo más importante es confiar en ellos, darles la posibilidad de ser autónomos, que es lo que dice la profe, para que ellos en la medida que van progresando tengan la certeza de que son capaces, porque si yo les digo, no, venga, yo le pongo esa camisa que eso le quedó mal puesto, no, al no hacerlo de esa manera, sino, ve, lo hiciste súper bien, mira, te la voy a organizar o te la puedes poner mejor para este lado, porque los botones van para adelante, pero sugerírselo, no estar invalidando lo que ellos hacen, porque es que ellos están aprendiendo y si quienes estamos respaldándolos y acompañándolos, estamos de alguna manera anulando eso que ellos Los están logros. tratando exactamente de lograr, de escalar a medida que pasan los días, pues entonces los niños se van a sentir desmotivados y completamente anulados frente a eso que a ellos les llama la atención o de alguna manera a lo largo de las etapas de desarrollo tienen que ir adquiriendo, ¿cierto? Bueno, sí, Vanessa. Dale, profe. No, dale, dale. Bueno, ya esta es como la última parte donde queremos hablar un poco acerca de la validación emocional, que es transversal a todo lo que hemos venido hablando, y la expresión de las emociones. Eh, Porque a nivel social se nos, se nos coarta mucho frente a qué debemos sentir, cómo debemos sentir, eh, qué no se debe hacer cuando algo no me gusta. Hay muchas creencias erróneas frente a la expresión de las emociones, como el usted es un niño, usted no tiene por qué llorar, usted es un niño, sea machito, porque es que las que lloran son las niñas que son más frágiles. Y todo esto son concepciones completamente erróneas que lo único que hacen
es desinformar y llevar a que los niños no se manifiesten ni tengan la posibilidad de expresar lo que están viviendo en el día a día. Y eso con el paso del tiempo tiene unas repercusiones a nivel emocional y cognitivo que pueden ser bastante complejas ya en el momento de abordarlas, cuando ya hay muy poco que hacer frente al daño pues que se ha venido realizando desde la infancia. Entonces, lo más importante aquí cuando se van a validar las emociones es saber que las emociones son necesarias, son importantes, todos sentimos, todos experimentamos miedo. El miedo ha sido fundamental para que el ser humano como especie pueda seguir evolucionando. Sentirse triste es válido, sentirse enojado también. Aquí lo que hay que mirar es la manera como acompañamos a los niños en gestionar esas emociones que están sintiendo, ¿cierto? Acompañarlos mucho en esos momentos en los que ellos se sienten confundidos y no saben de qué manera actuar frente a algo que los frustra. Por lo general los niños se enojan, golpean, tiran cosas, actúan con impulsividad o hacen pataletas, ¿cierto? Y precisamente lo que queremos empezar a trabajar con ellos es darles la posibilidad de que se manifiesten y empiecen a adquirir seguridad frente a eso que es inherente a nosotros como seres humanos. Aquí es muy importante el ejemplo, me explico. Si yo como adulto tengo una situación, pasa algo y yo grito, lloro, me salgo de la ropa, como decimos coloquialmente, y ahí está mi hijo que me está viendo, ¿qué le puedo pedir a ese chiquito cuando tenga una situación, problema? Por más que queramos las mamás, los profes y los adultos acompañantes, es que ojalá a nuestros niños no les pase nada, que poderlos tener en una burbujita. Pero tenemos que prepararlos para eso, para que se equivoquen, para que tengan errores, para que se caigan, para que les digan cosas que no les gustan. Ahí es donde tenemos que entrar nosotros a fortalecerlos, es fortalecerlos. ¿Estás triste? Sí, llora. Porque estás triste, porque me pegó, porque me dijo, porque bueno, es escucharlos. ¿Qué podemos hacer cuando estamos tristes? Es lo mismo cuando el enojo. ¿Qué pasa cuando estamos enojados? En el colegio hacemos algo muy lindo, todas las profes, incluso desde los más pequeños que son los luceros, y tenemos una mesita donde está la Madonna con la luz y donde decoramos según las épocas la mesita. Hay momentos, pues cada 4 semanas se cambia, que cambiamos de época y tenemos una sillita que se llama la sillita de la reflexión. Esa sillita de la reflexión siempre está ahí para cuando un niño está groserito, está enojado, hizo algo que no debía, entonces nosotros lo sentamos ahí y le prendemos la lucecita y le decimos que piense y que reflexione. Ellos se van calmando, ellos incluso se quedan ahí sentaditos muy juiciosos, o sea, no se castiga y entonces tú no vas a salir al descanso y tú no vas a hacer esto, no, debes de reflexionar y cuando termines de reflexionar me buscas y me dices qué pasó. Entonces nosotros le damos esa posibilidad que cuando estén enojados o toma agua o más bien quédate en silencio, o sea, es darle herramientas. Cuando estés enojado y cuando estés irrespetuoso, entonces te vas a ir para tu cuarto, te vas a calmar y cuando estés calmado vienes y hablamos. Es importante siempre en esas rutinas que yo les propuse con Vanessa, aparece un espacio más o menos entre las 6:30 de la tarde, creo yo, eso lo adecuan, es importante donde la familia haga una asamblea, yo lo llamo asamblea, donde nos Un sentamos encuentro, sí. a conversar. Nosotros lo hacemos en el colegio cuando pasa una situación especial o cuando cerramos alguna actividad
que de pronto se haya salido de alguna situación especial. Entonces, sentarse con ellos, cómo te sentiste hoy, qué fue lo que más te gustó hoy te vi triste, o sea, que los miembros de ese núcleo familiar conversen en familia, porque ¿qué le vamos a pedir y qué le estamos mostrando a nuestros niños? Que cuando sean unos adolescentes eh, tengan la capacidad y tengan ese espacio de hablar. Es que es un espacio que creamos en familia desde que estábamos pequeñitos. Entonces no va a ser el adolescente, hijo, ¿qué te pasó? Nada. Hijo, te fue en el colegio normal. ¿Y con qué sacaste la nota? Ah, yo no recuerdo, ese profesor me la tiene montada. O sea, son cositas donde nosotros vamos sembrando en estos niños chiquitos la palabra, el diálogo, la reflexión. Si pasó una situación especial, mira, la profe me contó que hoy le dañaste un juguete a tal amigo. ¿Qué pasó? Cuéntame. Es más bien como darle esa posibilidad a ellos que se vayan formando en su desarrollo. Sí, es estar disponibles y escucharles que era lo que yo les decía antes, no invalidar ni creer que ellos por ser niños no tienen la capacidad de ver un montón de situaciones que uno como adulto a veces no es consciente que realiza y los niños aprenden por imitación, indudablemente por imitación y lo que decía la profe, o sea, el niño es reflejo de lo que hay en su casa y lo que ve en su casa, ¿cierto? Y no se trata aquí de generar ni culpables ni nada de eso, sino que la invitación es más a mirarnos, a centrarnos más en la reflexión, más que en el reproche, más que en el juicio. Es más poder caminar de la mano con los niños y acompañarlos en este mundo tan caótico de las emociones, que incluso para uno es difícil, pero uno creería, pues los adultos tendríamos que tener un poquito más de freno frente a situaciones complejas y en este momento estamos pasando por una que realmente es muy difícil para todas y pues para los niños mucho más, ¿cierto? Eh, Muchas veces vemos en el niño el foco porque del problema cuando hay una situación difícil en el hogar, pero es porque él manifiesta o es el síntoma de lo que viene sucediendo en el hogar. Entonces es también una invitación a que nos miremos y seamos más conscientes de cómo estamos siendo y estando y cómo estamos también haciendo las devoluciones a ellos, cómo nos estamos portando frente a la impotencia de no poder realizar determinadas actividades, eh, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso esa es como la invitación principal. Y la expresión emocional, pues que está obviamente muy ligada y es la disponibilidad, que era lo que yo les venía conversando, estar ahí para ellos siempre, que ellos tengan claridad de que aún estando incómodos, enojados, frustrados, lloro, pataleo, pero sé que cuando esté tranquilo, tengo la posibilidad de ir donde mamá, donde papá, a poder entablar un diálogo y contarle qué es eso que me está haciendo sentir así. Para eso necesitamos ser empáticos, porque evidentemente si no hay empatía, no vamos a tener esa capacidad mínima de entender que el niño no la está pasando bien. Entonces no va a haber la misma disponibilidad para escucharle, ni para ver qué es eso que no lo está haciendo sentir nada bien en ese momento, ¿sí? El afecto es desde la palabra, el contacto, el poder darles un abrazo, pues si ellos lo permiten, obviamente no los vamos a forzar porque pues tampoco es la idea, pero estar ahí, usar la creatividad, si el niño no se expresa fácilmente a nivel verbal, hacer uso del dibujo, del arte, son formas que el ser humano tiene para poder sacar y expresar todo eso que hay dentro que muchas veces uno no tiene la capacidad, de ponerlo en palabras. Segundo que me... Y pues obviamente el diálogo. Acá la invitación es a autoevaluarnos como figuras criterio, saber cómo estamos nosotros operando frente a las emociones,
Muchas veces, que era lo que yo les decía, el entorno psicosocial o en el hogar es muy tóxico, pero vemos es al niño porque es el que manifiesta lo que está sucediendo ahí. Y obviamente como adultos asumir la responsabilidad de los actos que llevamos a cabo nos llevan a caer en la frustración, porque a veces, y pasa mucho, que los niños que uno lleva a terapia realmente son la sintomatología de lo que uno de los padres de familia puede estar presentando y no asumen la responsabilidad frente a su propio proceso. Entonces es fundamental tener una mirada propia de cómo yo estoy actuando frente a las emociones. En la primera infancia o en el primer septenio, que lo manejamos en el colegio, la pedagogía Waldorf, que trabajamos por septenios, eh, es muy importante fijar un montón de cosas que queremos sembrar en los chicos. Y hay dos cosas súper importantes que nosotros en el colegio trabajamos mucho y le damos mucha fuerza. Es la gratitud y la voluntad. La gratitud por todo, ser, la gratitud abarca todo, todo desde el ser espiritual, desde lo material, todo. Y la voluntad es tener la capacidad eh, de emprender algo. Por eso los trabajos artísticos en preescolar se ve mucha manualidad, el colegio está muy basado el teatro, la música, la eurismia, cierto, muchas actividades artísticas y es porque estos chicos o estos niños realmente en la parte artística es donde empiezan a trabajar su voluntad. O sea, es empezar a trabajar la voluntad. Bueno, aquí hay como una serie de ejemplos para poner en práctica frente a la validación de emociones y es si el niño está llorando, gritando, se pone grosero por alguna situación, eh, no engancharse con eso, sino que hay que ser muy, pues tener mucha claridad frente a lo que está ocurriendo, o sea, y no es el niño, o sea, él está pasando por una situación incómoda, pero no creer que es porque yo actué mal o, en fin, sino que hay que ayudarle a que se exprese, darle el espacio, la oportunidad para evitar que incluso pueda llegar a hacerse daño, ¿cierto? En este momento nos encontramos en una situación que no es nada usual, es nuevo para todos, no sabemos o no hemos sabido cómo actuar frente a ella, pues porque nunca más había pasado. Y eso a los niños los puede alterar, les genera ansiedad, les genera una cantidad de Ah, situaciones. Exactamente, altera esa rutina que venían teniendo. Entonces, en lugar de pronto de reprocharles, hay que ser más dispuestos, ser más amoroso, estar más presente y comprender qué es eso que el niño puede estar sintiendo, que era lo que yo hablaba sobre la empatía. Y si está enfermo, molesto, incómodo, tiene sueño, pues en lugar de pronto de llamarle la atención de una manera mm, no muy, no muy cariñosa, por el contrario, procurar ver cuál es esa necesidad que el niño está reclamando y en lugar de regañarlo, pues acogerlo y tener la capacidad de acompañarlo en ese momento mientras transita la situación que lo está sintiendo, lo está haciendo sentir incómodo. Aquí, pues, es más una imagen para reflexionar y es que los golpes nunca van a ser la solución. Eso es violencia por donde lo mires. Eh, para lo único que puede servir una palmada es para chocar las cinco. Estar en contacto con ellos, poder brindar ese espacio y que ellos sepan que cuentan contigo, pero un golpe jamás va a ser formativo. Por el contrario, puede generar situaciones que más adelante van a repercutir en el comportamiento del niño. Si a mí me golpean, pues yo también lo voy a hacer. Entonces, es generar conciencia frente a eso, porque hay quien dice eh, que la letra con sangre entra y todos esos dichos que nos han hecho tanto daño a lo largo de la historia,
Y no sé, quería traerlo a colación porque a veces en la impotencia solemos actuar eh, con los niños generando golpes o un pellizco o un grito o una palabra de reproche y realmente eso puede hacer mucho más daño de lo que podemos llegar a imaginar. Entonces la traía como para Si que nosotros, reflexionemos un si poco. nosotros como familia tenemos las normas y los límites claros, nunca vamos a tener que utilizar, ni se nos va a pasar por la mente. Ujú. La de un niño tiene clara la norma y tiene claros los límites y los hemos acompañado, nunca vamos a tener esa necesidad de salirnos de control. O sea, lo vamos a saber manejar. Exactamente, o sea, cuando abonamos el terreno con ellos, de alguna manera también nos estamos facilitando las cosas, porque ellos van a tener capacidad de enfrentarse de una mejor manera cuando ocurra una situación en la que lo único que se nos ocurra en el momento, con la cabeza caliente, es darles un golpe, y pues realmente no es la solución. Eh, Esto sí es válido y es la invitación, poder ponernos a su nivel, preguntarles qué es lo que quieren, qué es lo que sienten, cuál puede ser la opción para solucionar eso que está sintiendo o experimentando en ese momento. Las expresiones de afecto, de cariño, lo que los hace sentir mucho más acogidos y presentes. Y pues ya para finalizar, con esta frase queríamos terminar y esa imagen que pienso que es muy simbólica, donde hay que sembrar amor y valores en nuestros hijos a través del ejemplo. Ellos son la semillita y eso que nosotros les brindamos a través de lo que nosotros mismos somos es lo que en cierta medida, desde nuestra individualidad, porque cada quien es diferente, puede forjar seres humanos mucho más capaces de enfrentarse a los retos del mundo, de la vida, ser seres mucho más sanos a nivel emocional, tener mejores relaciones interpersonales. Todo esto creo que les puede facilitar mucho más la vida y disfrutar del proceso de crecimiento de los niños, que ellos nos pueden de alguna manera enseñar muchísimas cosas porque uno como adulto deja de ver y de experimentar cosas simples que le llenan a uno en el día a día. Los niños son grandes maestros, entonces la invitación es a que a través de nuestros actos conscientes les mostremos a ellos que la vida puede ser mucho más llevadera y que hay maneras de enfrentarse a ella sin tener necesidad de hacer uso de la violencia, de las malas palabras, etcétera. Antes de que la profe intervenga, quiero pues decirles que de alguna manera se va a abrir un espacio donde ustedes puedan resolver algunas inquietudes y cualquier cosa que les surja a partir de esto, pues a través de la docente o directamente conmigo, eh, pueden hacérmelo saber y vemos cómo le damos salida o solución. Muchas gracias. Bueno, papá, ya finalizando, quiero agradecerles el compromiso, el acompañamiento, la paciencia, el amor que han tenido en estos momentos tan particulares. Quiero decirles que este es un momento muy importante de la vida a nivel mundial y me llegó un mensajito que se los quiero leer y quiero dejarlos con él. Año 2040. Tú también eras un niño en el confinamiento del 2020. Sí, tenía 12 años. ¿Y qué recuerdas? Deberes, enfados, castigos, gritos. ¿Y tú? Yo, bailar, cocinar, jugar en familia, ver películas juntos, jugar a escondidijo. ¿Con qué alimentos quieres nutrir los recuerdos de tus hijos? Muchas gracias. Hasta luego.